¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos. Estamos en Portada, comenzando la edición que se corresponde con este martes, día 27 de junio. Una portada que enseguida vamos a detallar con algún componente social, bastantes componentes sociales. Y después vamos a entrar de lleno en las opiniones que vienen a darlas hoy aquí a este plato de Telemiño. Francisco Nova, ¿qué tal? Paco, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Un placer. Está también con nosotros Lalo Gómez, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, Buenas. gracias. Y Pepe Carballedo, ¿cómo va? Pepe, muy buenas. Muy buenas. Encontramos estos asuntos en la portada del periódico. El primero de ellos dice: el CHUO, el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, gastó en un año $500.000 en atender a víctimas de agresiones. Solo recuperó 105.000 euros al declararse insolventes los agresores o resultar absueltos por el juez. Los accidentes en el trabajo tienen un coste sanitario más elevado que los de tráfico. En la foto principal de la jornada, pues el día contra la droga. Día de lucha, efectivamente, dice el titular, marcha contra la droga en la ciudad. Leemos en el pie de foto que deporte, música y una marcha por las calles más céntricas de la ciudad sirvieron ayer para conmemorar en Ourense el Día Internacional de Lucha contra la Droga. La convocatoria de Atox reunió a un buen número de ourensanos para concienciar del grave problema social que supone la droga. En el apartado Más Noticias, mata a hachazos a su perro y se justifica diciendo que estaba harto de él. Ocurrió en Berín. Comuneros de San Amaro disputan a la Xunta la propiedad del castro de San Cibrao de Las. También Echevarría deja la presidencia de Abanca que asume Juan Carlos Escotet. La tercera jornada de huelga volverá a dejar hoy Galicia sin autobuses regulares. Detenido en Ourense por vender online cámaras y teléfonos que no entregaba. La Guardia Civil se refuerza en el rural ourensano con 20 agentes en prácticas y Reino Unido creará un DNI para que los europeos conserven derechos adquiridos. En lo alto de la portada, Diego Campo, entrenador del Joventut. El club ourense baloncesto dice subirá a la ACB, no sé si tardará 2, 3 o 4 años, pero está claro que subirá. Hoy con el periódico, también el suplemento Más Deporte, un ejército de palistas tomó el río Miño. Efectivamente que este fin de semana se celebró el descenso internacional del Miño. Martes 27, esa es la portada. Esto es en portada. A partir de ahora, los comentarios en torno a algunos de los titulares. Yo les confieso que decía antes a micrófono cerrado o fuera de cámara que no sé si €500.000 son muchos recursos o pocos para atender a las víctimas de las agresiones, pero independientemente de la cuestión del dinero, sí está claro que hay todavía muchas situaciones graves desde el punto de vista social. Hablamos de agresiones por las circunstancias que sean, hablamos también de malos tratos, hablamos en definitiva de muchas cosas que tienen a esta sociedad un poco señalada, ¿no, Paco? Pues sí, la verdad es que la noticia tiene una doble vertiente, uno que es dinero y dos que a lo que va destinado este dinero es lo que más hace a uno sentir no sé qué, porque verdaderamente si esto se utiliza para luchar contra la enfermedad natural, contra tantísimas cosas que existen en la sociedad, vale, pero que sea para pagar los daños que hacen otros, eso pues es lo verdaderamente penoso. Es cierto que luego el CHUO recupera una parte importante de estos costes, pero en sí solo el concepto de la noticia es alarmante, que sigamos en esa línea y que no seamos capaces de reflexionar y cortar con esta tendencia de la violencia que tantos daños causa a las familias, a los seres en general y también, ¿por qué no?, al erario público. Estamos hablando de agresiones y a veces estamos hablando de actitudes todavía muchísimo más graves. Estaba yo pensando, no sé, este fin de semana que una persona que le recriminó a alguien que sí, orinar en la vía pública y le pegó un tiro. Y lo pagó con su vida. Y le disparó. Es verdad. Sí, sí. Bueno, Lalo, tu turno. Pues la verdad me parece una barbaridad.
O sea, un medio millón de euros en atender a víctimas de agresiones me parece una cantidad preocupante, desde luego. No tengo referencias de otros centros hospitalarios como para poder decir si es mucho o es poco, o si estamos en la media, pero lo que sí es cierto es que tenemos un problema de convivencia o de civismo de primer orden, y eso se ataja no solo con policía o con medidas coercitivas, sino que se ataja con educación. Yo creo que se le aplica a todo, ¿no? Cuando queremos mejorar la convivencia siempre se aplica que la educación es la base. Yo creo que en eso todos estamos de acuerdo, pues a la hora de la verdad no se hace nada, ¿no? Y yo creo que cada vez se está haciendo menos, y cada vez vemos que surgen pues, más problemas en el ámbito de la convivencia, de la violencia en el ámbito de la familia, en el ámbito del trabajo, hasta en el ámbito del deporte, ¿no? Porque me toca así más de cerca, pero es verdad, y lo vemos aún recientemente en partidos de niños, que los padres se pegan, que hay, o sea, violencia en todas las partes de la sociedad. En las redes sociales. Exactamente, en las redes sociales. Peticiones, ¿no?, de que se muera fulano y que no sé qué y tal. Ahí, sí, es preocupante. Yo creo que estamos viviendo así un periodo de crecimiento de este tipo de conductas que es alarmante, y que yo creo que sí que se le pueden poner coto, oye, trabajando con campañas y trabajando en la concienciación y en la educación, ¿no? Y después ya es tarde, porque el problema cuando ya actúa la justicia o cuando ya actúa... bueno, si actúa la justicia, cuando ya tiene que actuar el Sergas, ya es lo peor de todo. Por eso que sí, que es un dato muy preocupante y escalofriante. Una sociedad enferma, Pepe? Hombre, eu creo que non unha sociedade enferma, non? Pero que si é certo é que hai casos moi chamativos. Hai moitos casos, efectivamente, e sobre todo casos, a veces, moito na violencia contra as mulleres, violencia machista, moitísimo. Aí sí que é quizá unha patoloxía digna de tratar. E logo, o que sorprendeme, non sei, efectivamente, se a cantidad de medio millón de euros é moito ou pouco, porque non teño ese dato, non? Tampouco pon na información o número de casos de agresión atendidos, pero en todo caso, o que si está claro que é algo que non parece normal, non? E que, ademais, polo que pon tamén na información da región, dese medio millón que gasta o Sergas en atender a víctimas da agresión, só recupera pois unha quinta parte, non? Quere decir eso, que as outras cuatro partes, o sea, pagámoslo a todos, non? Cando, aparentemente, parece que debería ser o agresor que debe facer cargo desto, non? En algún caso parece que porque son insolventes, e en outros casos porque os propios suíces absolven a persona, digamos, co cual pois, estamos pagando, digamos, entre todos unha cousa que eu creo que aí sí que deberíamos intentar que polo menos o que as fai, que as pague, non? A parte pola vía penal, tamén pola vía de pagar os gastos que orixina, non? E non lo insisto, son as razóns fundamentales, pero sí que me preocupa que isto, supoño que estaremos na media, estaremos na media, tristemente, e que parece lamentable que estamos nunha sociedade do século XXI. Entonces, que haxa estas agresións e ese tipo de cuestións, pois sí que preocupa, non? Insisto, eu creo que quizá o máis, para mí, máis preocupante é o tema que cada vez se ve máis de violencia machista, eso sí que é unha patología, unha plaga xa actualmente, e que hai que buscar métodos para intentar erradicar isto, non sei se desde a escola hasta todas as edades, non? Y al lado de todo eso, el Día Internacional de Lucha contra la Droga, protagonizado en Ourense por Atox, una entidad a la que no sé si sigue estando ligado Paco. En tiempos estuve durante tiempo siendo de la Junta Directiva y luego unos años, bastantes años como presidente. Sigo ligado, por supuesto, contribuyendo para que puedan llevar a cabo su función y con el sentimiento puesto en lo que ocurría y ocurre en nuestra sociedad. ¿Ha bajado tú crees que ha bajado? Vamos a ver, me expresé mal, ha bajado. Hay que seguir todavía con la guardia muy alta. Sí. Para este tipo de prevenir y de atajar este tipo de conductas, porque a lo mejor se ha dejado aquella droga de la jeringuilla que tanto nos espantaba socialmente, aquellas imágenes y tal, para ir a otro tipo de situaciones y sustancias, ¿no? Hay otro concepto del consumo. Yo creo que aquellos tiempos que eran devastadores en el consumo sin control, se han corregido cosas, pero sigue habiendo una preocupación constante de que, sobre todo la gente joven, no se inicie en el consumo. Es tema de niños, es tema de jóvenes, los mayores también lo hacen, pero
el peligro está en la raíz, en cuando la gente, por descuidos o porque no existe pues, la formación reglamentaria para que los niños luchen contra esas cosas o no se metan en ellas, es algo más preocupante. Mi opinión, desde la parte de afuera, que no estoy metido en el programa, pues creo que sigue siendo una necesidad la preocupación que tienen que tener las familias, detectar y comunicar y tomar aquellas medidas que puedan ser resueltas a tiempo y en casa, sin necesidad de utilizar una institución. Pero si fuera necesaria, pues creo que tampoco debe dar apuros el poder ponerse remedio a esa situación. Yo, desde luego, hablaba el otro día de actos de Proyecto Hombre en Galicia, que tanto trabajo se lleva hecho en esta comunidad autónoma, aparte en otras comunidades donde actúa, pero recordando a Ramón, el cura que ha dejado otras cosas y se puso a luchar contra la droga, pues es algo que está ahí y que es de un ourensano, más bien de un macedano, la labor importantísima que lleva hecho, y actos igual, con pocos recursos, cada día con menos recursos económicos, porque para esto sí hace falta algún recurso, porque las personas que deben atender a estas personas en esa fase de orientación, de consulta, de saber qué es lo que ocurre, tienen que estar personas con experiencia, personas con formación y conocimiento. No estamos hablando de atender a uno que ya está enfermo, que ya está consumiendo, sino a esos que los padres dudan o no saben o quieren saber qué es lo que pasa con sus hijos y qué camino deben de seguir. Por lo tanto, yo desde aquí mi felicitación a estas instituciones que trabajan para que el tema de la droga cada día sea menos significado. Creo, y para dejar un poco sabor de boca, que se ha mejorado muchísimo, se ha tomado más conciencia y eso creo que es lo que hay que destacar. Claro. Bueno, pues primero, alabar el trabajo de Atox, una asociación ourense pues, que ayuda a gente que lo necesita, pero decir que yo creo que en los últimos años hemos vivido una época de relajación extrema en la prevención de la drogadicción, una relajación también preocupante. De hecho, en las últimas noticias, lo hemos visto aquí, a cuántas personas han parado en su vehículo que estaban conduciendo bajo los efectos de las drogas. Y esas noticias han trascendido y son controles aleatorios. O sea, imaginaros cuánta gente en la carretera que ha consumido algún tipo de estupefaciente, ¿no? Y eso es un dato anecdótico, pero yo creo que sí que hoy vivimos una época de crecimiento, de consumo de determinadas sustancias y que por parte de las administraciones públicas hay poca atención en ello y se han relajado las campañas, incluso de prevención a la drogadicción. Y yo me acuerdo cuando era chaval, la época de los 80, que vivíamos en la época... La generación perdida. Exactamente, la época de más auge del problema de la toxicomanía, vivíamos campañas permanentes y había una cierta concienciación social del riesgo que suponía las drogas. Sin embargo, vivimos una época de relajación, a que a muchos chavales les parece normal tomarse una raya, fumar un porro o algo así, y eso va a redundar en que en el futuro, y no soy yo el que lo dice, lo dicen muchos expertos, en ciertos problemas psiquiátricos, en ciertos problemas a la larga que le va a afectar a muchas personas en nuestro país, ¿no? Entonces yo sí que creo que hay que volver a incidir en ese tipo de campañas, en ese tipo de labor de concienciación de los más jóvenes principalmente, y después también de darle alternativas de ocio saludables y razonables para que los chavales no tengan que buscar un refugio en la droga, que a veces tamén ocurre. Señor Carballido. Sí, bueno, eu coincido cas valoracións que fan. Eu creo que, efectivamente, labor, por exemplo, como pode facer actos, son importantísimas en esa fase que decía Paco de formación, digamos, información ás familias, porque hai un momento en que os rapaces pues, están nunha edad determinada en que se relacionan pues, entre eles e aí empezan a veces a introducir ciertas estas incluso drogas de diseño, temas nas discotecas e por aí, e que para esa función moitas veces os pais ou as nais non saben exactamente como actuar, cal sería, como detectar posibles comportamentos que a mellor non, e por lo tanto este tipo de asociacións creo que son fundamentales para eso, e incluso xa unha vez detectado o caso a ver que se pode facer ou que recurrir. Tamén creo que xa que é unha función que debería facer a propia administración pública seguramente,
se non o fai con todos ou non ten medios suficientes ou non o fai con toda a intensidade que debía, pois o mellor debería apoiar este tipo de asociacións que a veces funcionan moi ben, ou mellor incluso que as propias institucións. Por lo tanto, dame pena, e como decía Paco, cada vez os recursos son menos, e o problema sigue existindo. O problema mellor está un pouco encuberto, non é posiblemente aquela época desa drogadicción de alta, de heroína e desas cousas que siga habendo, pero bueno, pero pois está moi xeralizado o consumo de drogas e non en estamentos moi determinados, en todas as clases sociales, desde xente adinerada a xente con poucos recursos. Que hasta queda bien, incluso. Sí, mola, non? Sí, exacto. Entón, eu, en edades xa, digamos, de madurez, bueno, en principio, que cada un terá que ter un pouco esa capacidade de responsabilidade, ou se non poder acudir. Pero a mí preocupa máis precisamente en esa edad xusto de que pasas digamos, na adolescencia e pasas en ese período, é moi fácil, digamos, caer, pois por moitas razóns, porque para nosotros a todos nos pasou nesa edad, de que hai un gran sentimento de grupal e entonces de imitación, e aí en esa fase é complicado, porque efectivamente aí tomas decisións que despois ao mellor, se tes suerte, te den carreira sin problema ningún, como a gran maioría, pero hai xente que despois ten moi complicado. Por lo tanto, creo que debería haber un pouco máis de apoio das administracións a este tipo de terapia ou de prevención. Bueno, vamos a hacer un paréntesis para la publicidad, volvemos de inmediato. Los tertulianos después nos explicarán por qué ellos están entre los principales accionistas de Abanca, una sociedad que ahora preside Juan Carlos Escotet. Lo explicarán en unos instantes. Hasta ahora.